Hola, una vez más, muchísimas gracias por compartir nuestro canal, por seguir el trabajo que realizamos, por de alguna forma mantenerse en contacto con el conocimiento que, bueno, que con tanto cariño pues estudiamos y tratamos de transmitirlo lo mejor posible. En el día de hoy vamos a estudiar una disciplina bien particular que involucra armas que por lo general no son las que nos imaginamos que portaría un samurái o que no las consideraríamos dentro de una escuela de Koryu. No es algo tan evidente como pudiésemos esperar. El estudio que vamos a observar el día de hoy se conoce como Kakushibuki. Kakushi viene de kakusu, de escondido, guardado, y buki viene de arma. Entonces vamos a hablar de las armas escondidas, de las armas que están guardadas. Son armas que por lo general su principal característica es que poseen dimensiones pequeñas, son armas que van a ser muy difíciles de detectar y cuya aplicación ha de ser bastante rápida y definitiva. Se utilizaba para, de alguna forma, pues someter a un oponente o eliminarlo en situaciones donde se evitaba en lo posible llamar la atención. Entonces, dentro de esta estructura del Kakushibuki, se encuentra enmarcada dentro del Kotojutsu. Kotojutsu proviene de Ko, pequeño, To, de batalla, y Jutsu, de habilidad o de técnica. Entonces la técnica de la pequeña batalla es llevar la sorpresa, es llevar ese factor de guerra en un punto muy específico, aplicar la fuerza y energía necesaria que necesitemos para eliminar al objetivo y salir de allí. Entonces, vamos a ver algunas armas. También posee una miríada amplia de armas. Vamos a estudiar algunas. Sin embargo, cualquiera de las armas que corresponda a las características que les he mencionado hace pocos momentos, pues refleja esa naturaleza. Pudiese estar considerada dentro del Kakushibuki. La primera arma que vamos a observar, fíjense, una cuerda pequeñita, parece un hilo como del mismo kimono, luego se les explicará por qué. Se conoce como yubi no wa. Yubi viene de dedo y no wa viene de cuerda, entonces la cuerda de los dedos. Esta cuerda se podía utilizar en diferentes dedos dependiendo de la técnica que se fuese a utilizar, ya que dependiendo de la forma en cómo fueses a agarrar, la forma en cómo fueses a colocarla, ibas a generar diferentes tipos de tracción. En principio, el principal uso que se le daba a esta arma era el estrangulamiento. Se portaba por lo general dentro del kimono o se camuflaba dentro de las diferentes estructuras del kimono tradicional porque, por supuesto, posee ciertos hilos con los cuales se amarra y podía estar ubicada dentro del mismo kimono, haciendo su presencia bastante poco detectable, o si es detectable, pues no pareciese que fuese a representar una amenaza. Existen varias formas de usarlo, como se les comentaba. La principal era la de la estrangulación. Sin embargo, por ejemplo, también se puede utilizar para someter a un samurái. Fíjense, podemos colocar el arma de esta forma
Y esto, cuando se tomaba a un samurái, vamos a suponer que esto pudiese ser el yukata, que es justamente la manga del arma. Se podía tomar al samurái, colocar parte del yukata y aprisionar. Y esto iba a generar una especie de entrampamiento de esa persona, de esa estructura, utilizando su kimono, utilizando su yukata para justamente inmovilizarlo. Por ejemplo, Juliana. Un placer, ¿qué? Por ejemplo, vamos a suponer que usted desenvaina ya su mako y entra. Bien. Pudiésemos. Muy bien. Pudiésemos perfectamente entrar, tomar la cuerda y generar una tracción. Voy a hacer una tracción para y de esta manera mantener el control. Esto, por supuesto, si genero mucha más fuerza, cosa que no quiero realizar en este momento, puede tomar y aprisionar al enemigo. Una vez que usted estaba ubicado en esta situación, tomaba su yukata, que estaría aquí, y pudiese de alguna forma atrapar. También, por ejemplo, Sukusho, vamos a suponer que terminamos el agarre, Sukusho Shidosh. Por ejemplo, pudiésemos terminar de controlar Miso Shidosh. Claro, ahí tendría Tatsuki, ¿no? Shidosh. Entonces, una de las formas, correcto Shidosh, pudiésemos amarrar en el Tatsuki, que son estos hilos que se hace para correcto Shidosh, y pudiese, y aquí estaría inamovilizado de utilizar su katana. Sí, ¿yo? Aquí ya su arma estaría prendida. Shidosh, perdone. ¿Sabes? Este era un uso bastante particular. Por ejemplo, Shidosh, si podemos ir a Seisa. Sí, por supuesto. Vamos a colocar la katana en el piso, normalmente. No la utilizaremos. Bueno, la puede utilizar y puede tratar de reaccionar, pero la podemos colocar allí. Vale. Vamos a suponer que... Mira, lo pongo aquí. Muy bien, subí. Imaginario. La reacción Shidosh, la reacción natural de usted, si va a hacer esto, es tratar de meter las manos. Eso es correcto, Shidosh, pudiese. No, lo normal. Shidosh, perdone, aquí apretaría y pudiese, por ejemplo, llevar al piso, colocar o terminar de realizar la tracción sobre su cervical manteniendo. Claro, es decir, eso sería solo aprovecharías mi reacción para que yo estuviera también sin capacidad. O por ejemplo, pudiese también, otra idea, y Sukusho Shidosh, por ejemplo, podría colocar el pie aquí atrás, cosa que no voy a realizar. Eso es interesante de enseñar, mira, es algo que se utiliza mucho. Muy bien. La presión en la columna. Lo voy a hacer con la rodilla para no realizar tanta tensión y realizar justo esta estructura. También se pudiese hacer, no lo voy a realizar en esta ocasión, utilizar el pie para generar muchísima más tracción. De hecho, vemos técnicas de Jujutsu en determinados katas en que ya estamos ahí. Entonces, esta era la principal función de Yubinawa. Bien, continuando, dentro del estudio de Kakushibuki, un arma que probablemente ya conozcan como Bo Shuriken, Bo por la estructura cilíndrica que tiene. Sin embargo, cuando iba a ser utilizada con los propósitos que les voy a comentar, se conocía como Sasubo. Sasu viene de punzante, como de aguijón, desde el aguijón de los insectos, el que hace una pequeña incisión en el enemigo. El Sasubo podía tener este tamaño, pero también podía ser más pequeño. Lo interesante del Sasubo es que en su punta, muy comúnmente se utilizaba veneno. ¿Qué veneno se utilizaba? Bueno, lo que nos ha sido transmitido es que se utilizaba el veneno del pez globo, el del fuku, cuya neurotoxina se encuentra particularmente en su hígado. Esa neurotoxina que, bueno, en definitiva, destruye la habilidad de la respiración y toda la parte neuromotora que permite que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio funcione, lo inhibe, produciendo la muerte de forma muy rápida, en muy pequeñas dosis, es bastante letal. Entonces, la particularidad fundamental era utilizar la punta de estas estructuras para, en el momento de la defensa o del ataque, lograr insertar un poco de este veneno en algunas zonas del torrente sanguíneo, produciendo la muerte de forma instantánea. Es algo que, y al ser
una neurotoxina, básicamente la persona no iba a poder gritar, porque justamente su sistema respiratorio iba a estar colapsado, su sistema cardiovascular iba a estar colapsado, entonces la persona iba perdiendo el sentido de forma muy rápida y de esa manera se eliminaba al enemigo de una forma rápida, eficiente y generando la menor cantidad de disturbio posible en el alrededor. Entonces es una técnica básicamente de asesinato. Entonces, la idea, por ejemplo, es Shukushoshi Dosh. Vamos a suponer que, por ejemplo, vino a un Mako, Usuki, controlo, y por ejemplo, puedo colocar ciertos puntos que además, básicamente, van a generar dolor. Además, no lo voy me van a impedir de reaccionar. Entonces podemos generar, hay varias zonas que vamos a poder trabajar. Vamos a poder, por ejemplo, Shidosh, tomar 2 dedos y venir, incluso entre los dedos, insertar, es fabuloso porque no se ve. Insertar, por ejemplo, en la inserción del bici del tríceps, pudiésemos, aquí justo, es decir, además antes del de la veneno zona, en la presión. Antes de la zona de la pleura, por supuesto, porque el veneno no va a ser efecto absoluto inmediato, usted todavía tiene una katana. Decir, entonces claro, yo de alguna forma mantengo el control. Antes de parálisis motora, y aquí usted no me va a poder atacar, porque además no lo voy a hacer, pero realmente el dolor que produce esto es muy grande. Yo voy a tener el control y por supuesto puedo incluso retirar la katana y usted ya dentro de su torrente sanguíneo, lo cual me va a dar a mí esa oportunidad. Por supuesto, también lo puedo utilizar como arma punzopenetrante en diferentes zonas, en donde sé que va a tener contacto directo con el torrente sanguíneo y donde la armadura sé que no es particularmente resistente. Eso es muy importante porque en la parte externa, si hay Yoroi, estamos protegidos, ¿no? Tratar de hacerlo por aquí va a ser complicado, porque aquí estaban las estructuras, pero aquí como justamente el Yoroi necesita que usted haga esto, entonces en esta zona hay tela, hay tela, entonces claro, imagínense, acá, pudiese generar la presión y generar la inserción del sasu, que es el aguijón, e insertar el veneno vale, eso en sí que el, es en muy el torrente importante sanguíneo. hablar porque, a ver, esto sin ningún veneno, según la área que vas a presionar, como por ejemplo la mano, se hace fracturas, aunque sean microfracturas, según la cantidad de presión que hagas, pero... Esto duele muchísimo, para la gente que está viendo, ustedes no se imaginan esto que se ve tan inocente. De hecho, esto en ciertos puntos la propia duele. técnica de presionar aquí, eso ya duele. Si quieren hacer una experiencia, a lo mejor coger un hashi o algo y en su propia mano presionar, se va a dar cuenta uno del... Que el dolor de apenas realizar, ni siquiera con la punta, incluso hasta con solo el cilindro, con el cuerpo ya, para evitar ya se genera una clase de accidente. un control. Eso incluso uno podría generar aquí ya un control sí, además, muy fuerte. Mira, en la el parte hueso. de articulaciones hueso, eso será... Entonces es un arma muy versátil. Entonces, el uso de estas armas, de alguna forma, ha permeado a la modernidad, ya que en muchos cursos que se realizan ya más hacia la parte de seguridad, de guardaespaldas, de gente que conoce un poco más la realidad de este tipo de situaciones, todavía, por ejemplo, llevan una cuerda o un pequeño cordón como el Yubinawa, llevan unos pequeños mondadientes muy pequeñitos, no son metálicos, pero son un poco más grandes y son bastante más resistentes, no tienen una estructura metálica que llame mucho la atención, pero salvando la escala, que por supuesto son más pequeños, los pueden llevar de esta forma y ocasionar mucho daño, por ejemplo, a los ojos o a otras zonas, ¿bien? Donde, por ejemplo, una carótida, una yugular, los ojos, zonas del cuerpo y además, como son tan pequeños y además corren justamente con la misma estructura ósea, es algo que no se ve y puede producir una fuerza muy grande. Porque claro, imagínense, toda la fuerza del cuerpo en un área tan pequeñita, la presión que se produce en el área es muy, muy, muy alta. Eso genera muchísimo daño, pero es algo que se produce de forma instantánea y eso permite generar una distancia suficiente para solventar la situación en el caso de que alguien esté en peligro. Eso me hace recordar de esas situaciones de multitud, que uno pasa por el otro, no se ve que se está cargando ninguna clase de cosa, da tiempo de salirse de la situación y hasta que se ve lo que ha pasado.
¿correcto? Ya sea uno... Ese es justamente es el concepto de Kakushi Buki. Armas escondidas, armas que nadie ve, armas que están guardadas. Muchas gracias por tu atención.